Bueno, mis hermanos, pues le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Dios que nos permite rendirle este fruto de labios que confiesan su precioso nombre, estos atributos que le damos en adoración, porque Él nos ha revelado precisamente todos y cada uno de esos atributos. Y lo que Él quiere es que nosotros regresemos esos atributos en adoración, que sea el tributo, que sea nuestra ofrenda, ¿verdad? Esa confesión de quién es Él, la verdad. Él es el Dios verdadero, pero esa verdad, mis hermanos, implica muchos de sus atributos, infinitos atributos que Él nos va a estar mostrando aquí en esta vida y obviamente en la vida eterna. Recuerden que la vida eterna consiste precisamente en conocerlo a Él. Y bueno, pues para eso nos da la eternidad para que nosotros podamos conocerlo eternamente, porque esa es la vida eterna. Hoy vamos a ver un atributo, a lo mejor es un poquito difícil, déjenme decirlo así, un atributo que tal vez pudiera ser raro. Es un atributo que suena muy fuerte, pero es verdad. Si están siguiendo la oración en Ezequiel, lo que hemos estado ahora orando todas estas pues últimos días, estas 2 semanas propiamente, que comenzamos con Ezequiel y seguiremos todavía un poquito más en este testigo que es Ezequiel, vemos cómo nuestra concupiscencia y el amor al pecado nos aparta precisamente de Él. Y entonces, este atributo que vamos a ver se llama Dios quien abandona. Es decir, Él nos abandona y puede sonar muy fuerte, puede sonar muy difícil, a lo mejor puede sonar hasta contradictorio y algunos pueden decir, eso no es posible, Dios no nos abandona. Vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí, mis hermanos, porque Él abandona precisamente no a su pueblo que le ha dado su corazón, que lo adora, que lo ama con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Él abandona al pecador, al que no quiere honrarlo, al que no quiere reconocerlo, al que no quiere darle la gloria que únicamente a Él le corresponde. Dice la palabra en Romanos 1:24. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Vemos aquí textual, ¿verdad? Textual dice, Dios los abandonó. Dios abandonó a ese pueblo que se había apartado, a ese pueblo que ya no era su pueblo, a ese pueblo que fue adúltero, a ese pueblo que fue infiel. ¿Por qué? Porque se apartó ¿en qué? En las concupiscencias de sus corazones. ¿Y hacia qué se aparta? A la inmundicia. Y recuerden que esos trapos de inmundicia son nuestras obras. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Recuerden, la palabra es trapo de menstruación delante del Señor. Es decir, no hay sangre, es muerte. No hay vida, es muerte. No hay espíritu, es muerte, es pecado, es corrupción, es inmundicia, es la concupiscencia, ¿se acuerdan? Es la idolatría. La idolatría cuando nosotros nos hacemos o nos formamos dioses a la imagen que nosotros pensamos, a la imagen que nosotros creemos o a la imagen que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Eso es idolatría. Y entonces Dios abandona. Segunda de Reyes 17 nos da la explicación. Fíjense, esto sucedió, ustedes pueden ver todo el contexto del capítulo 17, inclusive desde el 16 de Segunda de Reyes, y van a ver todo lo que hizo Israel. Y entonces dice el Señor, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé, su Elohim. Pero ahora vamos a ver cuál es el pecado. Fíjense, que los había sacado de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, fíjense en qué consistió el pecado, reverenciando a otros dioses. ¿En qué consiste el pecado de Israel? Idolatría, reverenciar a otros
dioses. Y se acuerdan que habíamos visto en Éxodo 20, ¿verdad? El versículo 7, pues nos dice, no tomes el nombre de Dios en vano. El Salmo 24, el verso 4, si ustedes lo ven en diferentes versiones, se dan cuenta que habla de esa inmundicia, esa idolatría, es decir, venerar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, pero haciéndonos un concepto o una imagen diferente de Él, la que nosotros pensamos o creemos, no quién es Él. Por eso Él es la verdad, Él es la realidad. En griego no solamente dice verdad, dice realidad. En hebreo dice exactamente lo mismo, mis hermanos, la realidad, lo que es real, el Dios real, no el que nosotros nos imaginamos, no el que nosotros nos formamos en nuestra mente, no el que nosotros pretendemos o creemos. Y por eso muchas veces, ¿saben qué sucede? Queremos comparar a Dios con alguna situación, queremos comparar a Dios con alguna circunstancia que está alrededor de nuestra vida, queremos comparar a Dios con una, perdón, con una persona. Tratamos de comparar a Dios con cosas o situaciones o personas. Tratamos de comparar a Dios con figuras. Me voy explicando. Mis hermanos, eso es idolatría. ¿Se dan cuenta? Eso es idolatría. Y entonces vean lo que sucede. Dios abandona. ¿Por qué abandona a Dios? Porque estamos reverenciando otros dioses. El Dios que nosotros pensamos reverenciar no es el Dios de la Biblia, no es Yahvé, no es el Todopoderoso, no es el que está sentado en el trono, es el que nosotros pretendemos sacar del trono y sentarlo aquí en la mesa con nosotros o en un banquito para tomarnos un cafecito con él. Ese no es Dios, mis hermanos. Ese es el Dios que nosotros nos formamos a nuestra imagen y semejanza. También en Éxodo, ¿se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios, que le da las tablas, ¿verdad? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos, regresa y Aarón ya le había hecho dioses, pero esos dioses, ustedes vean ahí en el Éxodo, esos dioses, mis hermanos, cuando los presenta Aarón, les dice, este es Yahvé que lo sacó de la tierra de Egipto. No está presentando dioses diferentes, está presentando, según él, al Yahvé que lo sacó de la tierra de Egipto, mis hermanos. Pero esos becerros no son Yahvé, es la imagen que ellos se formaron de Yahvé. Por eso dice también, ahí mismo en Éxodo o en Deuteronomio, igual lo repite, ¿se acuerdan? Antes de Éxodo 20, es en el capítulo 19, o en Deuteronomio, el capítulo 4, dice, cuando hablé contigo, no viste ninguna imagen. Y no viste ninguna imagen porque no quiero que te hagas ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No veas las estrellas, inclusive, ¿se acuerdan? Le dice a su pueblo, no sea, no sea, fíjense, que vayas a verlas y digas, wow, qué hermosura, y te postres y las adores. ¿Se acuerdan de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 8, que dice, mira cómo estos están adorando al sol, están postrados y están adentro de mi templo? Según vienen y me ofrecen incienso, pero se dan la vuelta y le ofrecen incienso al sol. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Hacernos una imagen de Dios produce abandono. A veces nos sentimos de capa caída, a veces nos sentimos tirados en el suelo, a veces nos sentimos desubicados. Estamos comprendiendo por qué. Porque estamos haciéndonos una imagen de Dios. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Mis hermanos, no es para que te cortes las venas, es para que entiendas la disciplina del Señor. Y entonces pides perdón y le dices, Señor, perdóname, y Él es amplio en perdonar. En la mañana comentaba con mi esposa el capítulo 13 de Primera de Corintios, el amor.
¿Se acuerdan? Y generalmente, le digo, nos han enseñado, porque así me lo enseñaron a mí, que habla del amor, el amor a la esposa, el amor al esposo, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, el amor, mis hermanos, la Biblia dice Dios es amor, ahí está hablando del amor, otro atributo del nombre de Dios. Si amamos verdaderamente a Dios, mis hermanos, la verdad, por eso dice al final en Primera de Corintios 13, creo que es el versículo 13, por ahí así, es el último versículo, dice, todo es muy hermoso, pero dice, tres cosas son importantes, la fe, la esperanza y el amor. ¿Se acuerdan? La fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios perdona, sí se aparta, porque no puede convivir con tu pecado. Cuando tratas de hacerte una imagen de Él, se aparta, pero se aparta, mi hermano, para llevarnos al arrepentimiento. Y entonces, si te arrepientes de corazón, ¿qué crees que va a pasar? Él te dice, aquí estoy, y olvida. ¿Sabes por qué olvida? Porque hay una cobija, déjame decirlo así, en hebreo se llama propiciatorio, y ese propiciatorio es nuestro Señor Jesucristo, su carne, su cuerpo, su sangre, esa cobija que tapa nuestro pecado. Es la tapa de la canasta, el arca, el recipiente, tiene diversas formas, ¿verdad? O lo que era el templo, digamos, o el receptáculo, la copa, donde se encontraba precisamente la presencia de Dios, el arca, ¿no? El arca del testimonio. Y la tapa es el propiciatorio, mis hermanos, lo que separa al contenido que es Yahvé, todo cuanto es Él, de nosotros, inclusive del sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo al encarnarse. Estamos comprendiendo. ¿Qué hace nuestro Señor? Cubre esa multitud de pecados. Y entonces, si nos arrepentimos, ¿sabes qué sucede? Te da la oportunidad nuevamente y ahí está. Estamos comprendiendo. Esa es la belleza del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios. Ya habrá oportunidad de que platiquemos de ese capítulo 13 de Corintios, mis hermanos, para ver lo que nos dice el Señor, no como nos han contado, sino lo que dice realmente la palabra en relación a sus atributos. Vamos a comenzar con diversos testigos y nuestro primer testigo va a ser Segunda de Reyes 17, del 7 al 23. Acuérdense que vimos ahorita el verso 7 nada más, pero vamos a ver el contexto para que nos ubiquemos cuál es la causa por la cual es abandonado Israel. Dice, esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Elohim, que los había sacado de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses. Este fue el punto, la cereza del pastel. Fíjense, andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado. ¿Cuáles eran esas costumbres, esos hábitos? Adoración a todo lo que se mueva, a todo lo que haya, a todo lo que no entiendan, a todo lo que sea hermoso, a todo menos a Dios. Costumbres de las naciones que ya había expulsado de delante de los hijos de Israel y en las que los reyes de Israel habían establecido. Los hijos de Israel, fíjense, hicieron encubiertamente cosas impropias contra Yahvé su Elohim. ¿Cuáles son esas costumbres? Fíjense, cosas impropias. ¿Cuáles son? Dos puntos y seguido. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades. Tú me vas a decir, yo no edifico lugares altos. ¿Qué es un lugar alto? Un altar. Y me vas a decir, es que yo no tengo altares en mi casa. No, mi hermano, en tu casa no, en tu corazón. Ahí están todos tus ídolos. Ahí están todos tus altares. Cuando bajas al Señor del cielo y lo sientas para tomarte un cafecito con Él.
¿Estamos comprendiendo? No somos nada ni nadie para bajar al Dios Todopoderoso del trono y sentarlo con nosotros. Dice que los serafines ni siquiera son dignos de sentarse, están parados y ni siquiera se tapan los pies, ni siquiera pueden pisar su trono. Y nosotros entramos como Juan por su casa y nos tomamos un cafecito con el Señor. ¿Se dan cuenta? La idolatría. ¿Se dan cuenta la aberración que hacemos, mis hermanos? Edificaron para sí lugares altos y observen en todas sus ciudades, en todos los ámbitos de tu corazón, en todas las áreas de tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Tu familia, tu trabajo, el estudio, tus relaciones como amistad, en todo, dice, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas, o sea, desde lo que se alcanza a ver, desde tu cara, hasta lo que hay más escondido en tu corazón, en todo. Erigieron para sí pilares. ¿Qué son pilares, mis hermanos? Torres, estacas, donde fue crucificado nuestro Señor Jesús, pero nosotros hacemos altares. ¿Se están dando cuenta de eso? Aceras. ¿Qué son las aceras? Las aceras con S, no es con C, no es una banqueta. Las aceras, ¿qué son? Demonios femeninos, ídolos femeninos. Aceras en toda colina. Esos demonios femeninos, ¿qué son, mis hermanos? Todo lo que tú te puedas imaginar que te robe la atención de nuestro Dios. Debajo de todo árbol frondoso, ahí es donde se adora precisamente a ese tipo de demonios femeninos que apartan nuestra atención de Dios. Ahí, fíjate lo que hacemos, quemar un incienso en todos los lugares altos. Cuando tú estás con estos seres, con estas cosas, con estos ídolos, les estás ofreciendo incienso. O sea, les estás dando culto, como los pueblos que Yahvé se había llevado cautivos de delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira a Yahvé. Todo esto, ¿qué es lo que produce, mis hermanos? ¿Se están dando cuenta? Provocan la ira de Yahvé. ¿Por qué? Fíjate, porque sirves a los ídolos respecto a los cuales Yahvé ya te había dicho, no hagas eso. Yahvé amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente diciendo, voy a hacer una pausa, a lo mejor me dices, pues es que a ellos los amonestaba y les mandaba a los profetas. Mis hermanos, abre la Biblia y los profetas que son testigos te siguen hablando a ti. Esto no es para que le digas al del junto, ahí te hablan, ¿eh? Acuérdate que la Biblia es personal, para ti, para ti. Vuélvete de tus malos caminos, guarda mis mandamientos y mis estatutos conforme a la ley que yo prescribí a tus padres y les envié por medio de mis esclavos, los profetas. Ya tienes la ley, ahí está la palabra. Y acuérdense que la palabra, no como letra. Tenemos que empezar a enfatizar esto, mis hermanos. Ya lo he hecho con varios de ustedes. Tenemos que enfatizar la diferencia que hay entre palabra y nombre, no porque haya tal diferencia, sino porque toda la gente está acostumbrada a decir, pues yo predico palabra. Y vemos que lo que se está predicando es evangelio de prosperidad, letra muerta. Predicar palabra, acuérdense, Juan 17 completo, es el nombre, los atributos, los testigos. Cada testigo que testifica quién es, eso es la palabra, porque la palabra es el dabar, el dicho y el hecho. Es un testigo, ¿se acuerdan? Por eso hago tanto hincapié en esto. Tenemos que empezar a enfatizar. Nosotros tal vez ya lo entendimos, gloria a Dios por eso, pero las personas que nos están escuchando, me estoy explicando por qué.
Por eso es tanto énfasis en eso. Y observen cuáles son las consecuencias, pero ellos no obedecieron. Es que predicamos palabra, pero no obedecieron. Es que todos los días abrimos la Biblia, pero no obedecieron. ¿Se dan cuenta? Sino endurecieron su cerviz, el cuello, ¿se acuerdan? No lo doblan delante del Señor, como la cerviz de sus padres, o sea, el orgullo, la soberbia. Habían rechazado los testimonios, escuchen lo que les estoy diciendo, no estoy inventando, habían rechazado los testimonios con que les había advertido. ¿Cuáles testimonios? Pues de todos los profetas. Y siguieron en pos de cosas vanas y se hicieron vanos. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿se acuerdan? ¿Qué es la vanidad? Tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué significa eso? Hacerte ídolos. Fueron tras las naciones que estaban a su alrededor, respecto a las cuales les habían ordenado que no obraran como ellas. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé su Elohim y se hicieron imágenes de fundición. Me vas a decir, yo no tengo imágenes de fundición, ni de yeso, ni de pintura. No, mi hermano, tienes imágenes en tu corazón. Ese es el problema. 2 becerros y una acera se postraron ante todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Baal también significa Señor, nada más que es el Señor de la muerte. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, practicaron encantamientos, adivinaciones, se dedicaron a hacer lo malo a los ojos de Yahvé para provocarlo. ¿A qué? ¿Te acuerdas? A ira. Por lo cual Yahvé se airó, se enojó en gran manera contra Israel y los apartó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá, es el remanente. ¿Te acuerdas que Judá significa qué? Alabanza. Pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Elohim. Mis hermanos, a veces decimos, pues ya estamos en el resto fiel, estamos honrando su nombre, pero fíjate, pero tampoco Judá guardó los mandamientos de Yahvé su Elohim, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había establecido, y entonces nos empezamos a hacer otros ídolos. ¿Se dan cuenta? Cuidado con eso. Entonces Yahvé desechó a toda la simiente de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos proclamaron rey a Jeroboam ben Nabat. Ben, acuérdense, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahvé y les hizo cometer un gran pecado. El otro rey. ¿Cuál es ese pecado? Si quieres verlo, pues está en Primera de Reyes 12, del 25 al 33. ¿Y sabes cuál es? Idolatría. Lo mismo, exactamente. Y los hijos de Israel anduvieron, fíjate, en todos los pecados que había cometido Jeroboam. Era un idólatra. No se apartaron de ellos hasta que Yahvé apartó a Israel de su presencia, tal como había dicho por mano de todos sus esclavos los profetas. Entonces Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta este día. Mi hermano, a lo mejor te sientes triste, desamparado, sin motivos, tirado en el suelo. ¿Estás entendiendo por qué? Estás en Asiria. Estás en Asiria. Pero entendemos por qué. Porque nos hemos hecho un ídolo. Vamos a Oseas 4, del 1 al 18. Él nos revela su nombre y nos enseña que desconocerlo, mis hermanos, conduce a muerte espiritual. Eso es Asiria, eso es Egipto, muerte espiritual. Oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene una contienda. ¿Qué es una contienda? Un pleito, pero pleito casado. O sea, no es así de que, hasta para allá, no quiero ya. No, 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 no. Es un pleitazo, mis hermanos, pero de aquellos. Contienda con los habitantes del país porque no hay fidelidad. Fíjate, no hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Elohim
en la tierra. ¿Te acuerdas que te hablaba hace ratito de la primera carta de Pablo? El amor, la fe, la esperanza. Es lo mismo aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Fidelidad, la fe, misericordia, el amor, esperanza, es el conocimiento. La esperanza es la expectación de conocer quién es Él. Es el conocimiento de Elohim en la tierra. Es lo mismo que dice Pablo. Nada más que aquí dice fe, amor y esperanza o conocimiento. Y Pablo dice fe, esperanza y amor. Es lo mismo. Se propagan el perjurio, la mentira, el asesinato, el robo, adulterio, libertinaje. Un charco de sangre toca al otro. Por eso tendrá luto la tierra y todos los que la habitan desfallecerán juntamente con las bestias del campo, las aves de los cielos y hasta los peces del mar perecerán. Mi hermano, si tienes una mascota de pececito, hasta ese le llega. ¿Estás entendiendo? Fíjate hasta dónde llega. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Fíjense, oh sacerdote. Y aquí todos dicen, el pastor, ajá, el pastor de su casa. Ahí están los varones. Estamos comprendiendo. Ahí está el Señor diciéndole a cada uno de los varones, ¿dónde estabas? Estamos comprendiendo. ¿Dónde estabas? Por tanto, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Tu madre patria perecerá porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. No hay esperanza. Estamos en Asiria, desterrados. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Primera de Pedro 2:9, ¿se acuerdan? Eres real sacerdocio, nación santa, para anunciar sus atributos. Pero entonces te desecha. Ya no hay atributos. ¿Te das cuenta? Tú te olvidaste de la ley de tu Elohim. Yo me olvido de tus hijos. ¡Wow! No se olvida de ti, mi hermano. Se olvida de ti y de tu descendencia. ¿Te estás dando cuenta de eso? Mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria, el Dios del cielo, en vergüenza. Lo bajas como cualquiera a tomarte un cafecito contigo. No, mi hermano, cuidado con eso. Se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, la iniquidad de éste eleva su anhelo, pero la suerte del sacerdote será como la del pueblo. Visitaré sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. Cuidado, varones, cuidado. Comerán y no se saciarán, fornicarán y no se multiplicarán. ¿Por qué? Fíjate, abandonaron a Yahvé para entregarse a fornicación, al vino, al mosto, que dominan el corazón. Idolatría, mis hermanos. Consultan con signos, con sus callados le informan. Fueron descarriados por un espíritu, escucha, de prostitución. Es adulterio, prostitución espiritual. Se entregaron a la lujuria, apartándose de su Elohim. ¿Estamos comprendiendo lo que pasa? Sobre la cumbre de los montes ofrecen sus sacrificios. Sobre las colinas queman incienso. Debajo de las encinas, de los álamos, de los robles, porque su sombra es buena. Ay, es que está bien padre ahí me siento bien, me doy un relax en el día. Cuidado, mis hermanos. Por eso vuestras hijas fornicarán, vuestras nueras adulterarán. Yo no visitaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos van con las rameras, con las prostitutas del templo, ofrecen sacrificios. El pueblo incauto va a la ruina, mis hermanos. Escuchen todo lo que sucede. Israel, madre prostituta, que no lo pague Judá. No entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis diciendo, vive Yahvé. Si Israel embiste como novilla cerrera, ¿lo pastoreará Yahvé como a cordero campestre? No, mis hermanos, no pastorea. Ay, el Señor es mi pastor. No, no pastorea, se aparta.
Efraín está pegado a los ídolos, déjalo. ¿Se dan cuenta? Déjalo, dice el Señor. Su embriaguez se ha tornado en rebelión, se siguen entregando a la prostitución, sus príncipes apasionadamente aman lo que avergüenza, el viento los envolvió en sus alas, serán avergonzados a causa de sus altares. Eso es lo que sucede cuando te apartas del Señor, mi hermano. Pero es que aquí dice que Él es el que se aparta. Mi hermano, ¿estás entendiendo por qué se aparta? No se aparta porque es señorito y ay, se va a despeinar y por eso se enoja y se va. No, mi hermano, se va porque eres un idólatra. ¿Estamos entendiendo? Nuestra idolatría lo aparta. Él no puede convivir, su santidad no puede convivir con nuestra impureza, con nuestro pecado, con nuestra soberbia, con mi idolatría. Vamos al Salmo 73, 1-28. Cuando Él revela su nombre, revela la causa de su abandono. Otra manera distinta, otro testigo. Fíjense, oh Israel, ciertamente Elohim es bueno para con los limpios de corazón. Los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, porque lo que la soberbia los, por lo cual, perdón, la soberbia los ciñe cual collar. ¿Qué es lo que nos ciñe? Nuestra soberbia, mis hermanos, porque siempre es nuestra carne y decimos, es que yo necesito, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo. Es el yo-yo, ¿sí se dan cuenta? Como un manto se visten de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se burlan, hablan con maldad, con altanería, planean la opresión, ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso dice el Señor, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, ¿se dan cuenta? Mi pueblo va hacia ellos, bebe sus aguas abundantemente. Mis hermanos, ¿cuántas predicaciones escuchamos? Mira, es que esto y lo otro y allá y ya y sí, vamos a hacer esto y tú. ¿Se acuerdan que comentábamos? Tenemos que ser específicos en nuestra oración. Si tú quieres una casa, tienes que pedirla hasta del color, del tamaño, en la colonia. Y si quieres un novio, si tiene que ser de ojos azules, güerito, o guapo, feo, gordito, chaparrito. Mis hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso? Nos vamos tras eso porque eso es lo que quiere nuestro corazón. Eso es lo que busca nuestro corazón. Ídolos. Y fíjate, estas personas les dices y dicen, ay no, si la Biblia dice pedid y se os dará, ahí dice, sean específicos, pidan y se les dará, toquen y se les abre, busquen y van allá, ahí dice la Biblia, sí, mi hermano, para tu vientre. Y les dices y te contestan lo que dice aquí, ¿cómo puede Elohim saber eso? No, 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 estamos bien nosotros aquí, pero fíjate lo que dice la palabra, ¿hay conocimiento en el Ayón, o sea, el Altísimo? No, no lo conocen. Dicen conocerlo, pero no lo conocen. He aquí, así son los malvados, y sin ser turbados incrementan su riqueza. Entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque decimos, pero ve cómo les va bien, ve cómo tienen un montón de gente siguiéndolos. Son iglesias mega gigantes. Pues sí, pero es la iglesia del Señor, eso no lo sabemos, mis hermanos, porque nada más hay una iglesia. Son congregaciones, pero todos dicen que son iglesias. Nada más hay una. Eso es lo que dice la palabra. He sido azotado todo el día, mi castigo viene cada mañana. Si dijera yo hablaré como ellos, aquí ya te está hablando a ti, fíjate, cuidado. Ah, pero es que mira cómo a ellos les va bien. Fíjate, si hablare como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos sería infiel.
Si yo pienso lo mismo que ellos y veo que a ellos les va bien y hago lo que ellos hacen, entonces voy a ser infiel con mis hijos, porque les estoy enseñando cosas que no. Meditaba pues para entender esto, resultaba ardua tarea ante mis ojos, hasta que, fíjense, entrando en el santuario de Dios, percibí el fin de ellos. Él empieza a pensar un montón de cosas, pero ahí no está la respuesta, mis hermanos. Fíjate la respuesta. Hasta que entré en el santuario de Dios, tú no vas a encontrar la respuesta. ¿Te das cuenta? Es que ya le busqué por todos lados, hice un montón. No vas a encontrar la respuesta. Entra al santuario de Dios y entonces vas a percibir la presencia de Dios y te vas a dar cuenta que Él te revela cuál es el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, harás que caigan en la destrucción. ¿Se dan cuenta? Cómo fueron asolados de repente, cómo perecieron consumidos de terrores, como al despertar del sueño, así Adonai, cuando tú despiertes, despreciarás sus apariencias. Ya no te va a ser grato eso, vas a decir, ¿cómo puede ser posible que hagan eso? Y es más, a lo mejor puedes decir, ¿cómo puede ser posible que yo antes hacía eso? Sí, mi hermano, te despertó como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? Volteaste tus ojos hacia arriba y el Padre te perdonó, salió por ti, te viste, te calza, te limpia, te pone un anillo y mata al cordero, nuestro Señor Jesucristo, y su sangre te cubre. Cuando mi corazón se exacerba y sentían traspasados mis riñones, era entonces torpe, ignorante, como una bestia ante ti. Cuando somos tercos, mis hermanos, como burros. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra. Me guiarás con tu consejo. Después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cantábamos hace ratito esa alabanza. No deseo a nadie más que a Cristo. ¿Se acuerdan? Mi carne, mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Amén, mis hermanos. Mi carne, mi corazón desfallecen, fíjate. Sí, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Amén. Porque he aquí, los que se alejan de ti están muertos, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Es lo mismo que dice en Oseas, es lo mismo que vimos en Segunda de Crónicas, ¿se están dando cuenta? En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Yahvé Adonai he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Todas sus obras, mis hermanos. Todas sus obras. ¿Cuáles son? Sus atributos. Cuenta sus atributos. Uno, dos, tres. No, cuéntaselos a la gente, mis hermanos. Compártelos con la gente. Te los da talentos para que los compartas, no para que los guardes en el banco y le des réditos o los entierres en la tierra, ¿no? Y para que no se vayan a gastar. O sea, 6, 1, 11, lo mismo, fíjense. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Dios que abandona, cuando nos revela su nombre, nos está disciplinando con sus testigos. ¿Sabes para qué te está disciplinando? Para que lo conozcas y para que dejes de apartarte de Él. Ay, es que me estoy apartando, me está disciplinando. Pues sí, mi hermano, ni modo que te deje ahí. Si tú estás viendo que tu hermano, el vecino, tu papá, tu primo, tu hermana, no sé quién, el esposo, la esposa, está haciendo algo que lo está matando, no le vas a decir, ay, no le voy a decir nada, no sé que se vaya a enojar, pobrecito. Pues se va a morir, mi hermano. ¿Por qué te disciplina el Señor? ¿Entiendes? Porque te ama. Nada más por eso. Venid, volvamos a Yahvé. Amén. Venid, volvamos a Yahvé, porque Él desgarró, pero sanará.
Fíjate todas las promesas que hay aquí. Él hirió, pero nos vendará la herida. Después de 2 días nos dará vida. Fíjate, después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos resucitará. Es la muerte, mis hermanos. Sí, porque el abandono de Dios es muerte. Pero después de 2 días te da vida otra vez. ¿Te das cuenta? Y al tercer día te resucita y vivirás delante de Él. Y fíjate lo que dice inmediatamente después, conozcámoslo, pues. ¿Qué es lo que te da vida? Conócelo, porque esa es la vida eterna, mis hermanos. Juan 17:3. Sigamos adelante para conocer a Yahvé. Su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros, fíjate, como la lluvia, una lluvia tardía que riega la tierra. Acuérdense que esto ya lo hemos comentado. Nosotros vemos lluvia tardía y dices, lluvia, sí, pues no había llovido, pero hoy llovió. No, mis hermanos, entiende lo que dice en el contexto. Lluvia tardía es una persona que siembra el campo, pone todo su dinero, todo su esfuerzo en esas semillas y no hay agua en ninguna parte y está esperando la lluvia para que la lluvia le dé cosecha y él pueda comer, pueda alimentarse y pueda vivir. ¿Estás entendiendo? Pero si es lluvia tardía, entonces quiere decir que él está desesperado porque ya pasó un día, 2 días, una semana, un mes y no llueve. ¿Sabes lo que es eso? Una desesperación total, donde ve que todo está perdido y de repente, ¿qué crees? Llueve, pues se vuelve loco de alegría. No es nada más que, ay, hoy sí llovió y ayer no, y mañana pues quién sabe. No, fíjate cómo Él viene a ti. Cuando Él llega a ti, es como una lluvia tardía. Estabas muerto y ahora hay vida. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Tu fidelidad es como la nube mañanera, como el rocío temprano que desaparece. Fíjate lo que te está diciendo. Tu fidelidad se evapora. ¿Me eres fiel? 1 hora al día, 15 minutos, media hora, no sé. Y todo el demás día no estás muerto. Y por eso viene su decreto. Escucha, por eso los he hecho morir con las palabras de mi boca. Los he trozado por medio de los profetas. Mi sentencia saldrá como la luz. ¿Por qué? Porque fidelidad quiero, no quiero sacrificios. Conocimiento de Elohim, no quiero tus holocaustos. Es que le voy a ofrecer sacrificios a Dios. No quiere tus sacrificios, quiere que lo conozcas. ¿Cómo lo vas a conocer, mis hermanos? Cuando te revela sus atributos, ¿quién es Él? Cuando te revela el nombre. Ellos transgredieron mi pacto como Adán, ellos me fueron infieles. Galaad es villa de malhechores, llena de huellas de sangre, como salteadores al acecho de un hombre. Así, bandas de sacerdotes asesinan por el camino a Siquem, cometiendo execrable maldad, o sea, una maldad muy grande. ¿Cuántas congregaciones están matando miles y miles de personas, mis hermanos? Evangelio de prosperidad, ¿te das cuenta? En la casa de Israel he visto cosas horrendas. Ahí se prostituye Efraín, ahí se contamina Israel. También tú, Judá, tienes preparada la siega cuando yo restaure de la cautividad a mi pueblo. Es que nos abandona y nos deja. No, mi hermano, fíjate, te abandona y te disciplina. ¿Para qué? Para que regreses. Tú decides. Dios tiene toda la eternidad. Tú nada más tienes alrededor de 80, 100 años. Si te va bien, pues pasas de los 100 años. ¿Cuántos días quieres de disciplina? ¿40 días? ¿O quieres 40 años? El Señor no tiene prisa. Isaías 53, 1, 12. Él revela su nombre para que su voluntad sea prosperada en ti.
Para eso te está revelando el nombre, no para abandonarte y dejarte tirado. ¿Estás comprendiendo? Te disciplina para que su voluntad sea prosperada en ti. Adonai, ¿quién ha creído nuestra noticia? ¿A quién fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz. ¿Quién es ese niño? Yeshua. Una raíz en tierra que dice seca. ¿Quién es la tierra seca? Tú, nosotros. ¿Estamos comprendiendo? En él no hay hermosura, no hay gloria. Nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo, no hay hermosura. Pero si es un hombre y era guapetón, algunos dicen, pues el ser guapetón es que es feo, fuerte y formal. Pero mis hermanos, ¿por qué se está refiriendo a que no hay ninguna hermosura en él? Porque toda la hermosura estaba en él, Dios, y lo que hace es vaciarse en un cuerpo humano. Entonces esa hermosura, ¿verdad? Pues no se nota a simple vista, mis hermanos, porque es un ser común y corriente como nosotros cuando entra y se encarna, pero era necesario hacerlo, ¿para qué? Pues para poder morir y poder verter su sangre. ¿Estamos comprendiendo? Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado, lo tuvimos por nada. Es verdad que él llevó nuestras debilidades, cargó las enfermedades, nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado, humillado por Elohim. No debía nada a él, no debía nada, pero fíjate todo lo que cargó. Fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Por su herida fuiste sanado. ¿Estás escuchando? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia y su generación, ¿quién la contará? Fíjate lo que está sucediendo aquí. Su generación, ¿quién la va a contar? Cuando él está muriendo, está dando vida. Su vida le es quitada de la tierra, por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, plugó a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia. ¿Se dan cuenta? La descendencia somos nosotros. Juan 1:12, el que cree en su nombre recibe la autoridad de ser llamado su hijo. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Mis hermanos, cuando eres resucitado a ese tercer día, acuérdate, en él, junto con él, pero en él y por él, entonces esa muerte que tenías, ese abandono, es como lluvia tardía. Y entonces la voluntad de Yahvé triunfa en la mano de él, no en la de nosotros. A causa de la aflicción de su alma, verá la luz, quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos. ¿Cómo nos justifica? Por su conocimiento. ¿Cómo eres justificado? ¿Cómo eres salvado? ¿Cómo eres liberado? ¿Cómo eres santificado? Por su conocimiento. Ay, pero ¿por qué tenemos que conocerlo? Pues pregúntale a él, mi hermano. Aquí dice, por su conocimiento. Y además, carga con nuestros pecados. No solamente nos justifica, carga con nuestros pecados. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Si tú te sientes desanimado, si te sientes triste, si te sientes tirado en el suelo, imagínate cómo se siente él. Porque el que carga
es Él, no tú. Pero ahí estamos flagelándonos. Ay, pobrecito de mí, cómo sufro, es que mira, estoy en la depre. No, mi hermano, el que está tirado y el que fue flagelado fue él, no nosotros. Sorpresa, wow. Entonces todo este dolor que siento no es nada comparado con lo que él siente y sintió. ¿Estás comprendiendo? Entonces, deja tus paños de lágrimas a un lado, vuélvete al Señor, conócelo, adóralo y glorifícalo para que su voluntad sea prosperada en la mano de Él en tu vida. ¿Estamos comprendiendo? Vamos al Salmo 22, del 1 al 18. Elí, Elí, lama sabactani. Y en hebreo, fíjense cómo dice, Elí, Elí, lama asabtani. ¿Por qué cambia? Pues porque lama sabactani es en griego y lama asabtani es en hebreo, pero dice exactamente lo mismo. Porque estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. O Elohá, clamo de día, no respondes, y de noche. Aunque no siempre habrá silencio para mí, pero tú habitas en santidad, en la alabanza de Israel. ¿Dónde habita el Señor? En la santidad. ¿Y dónde más? En tu alabanza. ¿Te das cuenta por qué quiere que lo conozcas? Para que lo alabes. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahvé, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. Porque tú eres el que me sacó del vientre, me diste confianza desde que estaba sobre los pechos de mi madre, a ti fui entregado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres Elí, el Dios, el sacerdote, el rey. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado, abren su boca contra mí, como león voraz, rugiente, soy derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntan, mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho, mi garganta se ha secado como tiesto, mi lengua está pegada a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos, mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes, pero tú, oh Yahvé, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león, de los cuernos de todos salvajes. Me has respondido. Mis hermanos, observa cómo es Jesús el que está clavado en ese madero, pero escucha lo que dice. Me has respondido. Y tú puedes decir, pero ¿cómo le va a responder si está clavado ahí? Bueno, es que es la voluntad de Él, no lo que nosotros creemos que merecemos. Me has respondido. Y fíjate la respuesta de Jesús. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Jesús no estaba en un lecho de rosas, mi hermano. Estaba perdiendo hasta la última gota de su sangre, deshidratado. Su lengua estaba pegada, no podía ni pronunciar palabra porque estaba deshidratado, estaba sin sangre ya, muriéndose. ¿Estamos comprendiendo? Y todavía el Señor dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yahvé, alabad. No solamente lo hace Él, fíjate, te invita. ¿Se dan cuenta? Glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Sigue invitando.
Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni rechazó el dolor del afligido, ni de él ocultó su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. ¿Te acuerdas que hace 8 días veíamos segunda de Crónicas 7:14? ¿Se acuerdan? Si mi pueblo se humilla, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Cuando el Señor comparte con otros y otros adoramos y glorificamos, fíjate lo que dice Jesús, de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Él está cantando contigo o estamos cantando con él. Cumpliré mis votos delante de los que lo temen, que coman y que se sacien los humildes, alaben a Yahvé los que lo buscan, y vuestro corazón viva para siempre. Se acordarán y se volverán a Yahvé de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones se postrarán delante de ti. Fíjense lo que sucede. Todas las naciones se postrarán delante de ti. ¿Por qué? Porque de Yahvé es el reino y él regirá a las naciones. Los que comieron y engordaron en la tierra se postrarán ante él. Los que bajan al polvo se postrarán ante él. Los que no pueden conservar viva su alma, todos. Una simiente escogida le servirá. Esto se dirá de Adonai hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán. Fíjense, ¿se acuerdan en qué consiste la justicia? La justicia es reconocer quién es Él. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Estamos comprendiendo. Vamos a la última parte, fíjense. Vamos primero a primera de Timoteo 2, del 1 al 7. Nuestro Señor Jesús Yeshua, el Dios que abandona, nos revela su nombre para llamarnos a vivir en su piedad. Y su piedad, acuérdense, es la doctrina de su nombre. Exhorto, pues, ante todo, que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente, escuchen, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados. Ya vimos hace ratito cómo viene la salvación. Ya vimos cómo viene la santificación, la justificación, conociéndolo. Fíjense, el cual desea que todos los hombres sean salvos, y aquí dice lo mismo, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esta es la justicia. Esto es lo justo, reconocer que solo hay un Dios, no mis ídolos o los dioses que yo me hago a mi imagen y mi semejanza. Idolatría. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Romanos 9:5, el cual es Dios, ¿se acuerdan? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto, fíjense, como predicador y apóstol. ¿Para qué te levanta el Señor? Para que seas predicador, mi hermano. Dice entre paréntesis, digo verdad, no miento. Maestro de los gentiles en fe y en verdad. Otra vez la fe, la verdad, ¿te acuerdas? El conocimiento de Él, el amor, su misericordia, la esperanza, el conocimiento de su nombre. Esa es su doctrina, esa es su piedad. Dios, quien abandona, mis hermanos, nos está capacitando y nos capacita a todos los que fuimos llamados por su misericordia, nos capacita con sus armas. ¿Cuáles son sus armas? Pues los atributos de su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Los atributos de su nombre. ¿Para qué? Para llevar cautivo todo pensamiento precisamente a la obediencia de Cristo. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios. Escuchen, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas, o sea, esos ídolos, esos pilares, esas columnas, esos altares que hacemos de adoración, ¿se dan cuenta? Destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Estamos comprendiendo qué es lo que hace nuestro Señor? Él abandona al idólatra, mis hermanos. No se te olvide eso, pero se manifiesta en quienes creen en su nombre. ¿Cómo? Conociéndolos en la intimidad de sus atributos. Acuérdate que es cuando entras a su santuario. Tú no vas a encontrar la respuesta y no la vas a encontrar en ninguna parte. Entra a su santuario. ¿Cuál es el santuario? Donde te santifica. ¿Dónde te santifica? Cuando lo conoces. El conocimiento de quién es Él. Por eso dice Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es que yo le digo Señor y ya entré en su presencia. No, mi hermano, fíjate. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi presencia, al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya sabemos cuál es su voluntad, reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, les voy a protestar. ¿Qué es una protesta? ¿Ha sido un examen profesional o ha sido donde ordenan a un soldado y le toman la protesta? Es un juramento. Entonces les voy a jurar, voy a emitir mi sentencia y les voy a decir, escucha, nunca te conocí. Pero Señor, si yo todos los días nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, porque estás haciendo lo que tú quieres, no lo que Él quiere. Estamos comprendiendo. Hice muchos milagros, te pedí que me conocieras. No estamos diciendo que no te dice que vayas y lleves la palabra, que ores por alguna persona. No estamos diciendo eso. Fíjate lo que dice el Señor. Nunca te conocí. ¿Se acuerdan de ese escaneo que les he dicho? De ese reconocimiento facial que usas cuando vas a un trabajo. En muchos trabajos llegas y tienes que poner tu carota fea ahí y ya te deja pasar o no. O en una app del banco y ahí estás tomándote la foto y luego no te reconoces y te moviste tantito y te dio luz y te pones lentes o lo que sea, ya no te reconoce, ¿cierto o falso? Te dice, no te conozco. Y ahí estás tú como loco y tienes que ir a la institución bancaria y ahí está el gerente contigo y de todas maneras no pasa. Sí, mi hermano, es un escaneo, tiene que salir igualito. Es lo mismo, el Señor te escanea y dice, no eres Cristo, no te conozco. Estamos escuchando, no te conozco, no te conozco. Apártate, hacedor de maldad, apártate. Por eso nuestro Señor Jesús declara lo siguiente, mis hermanos. Segunda de Timoteo 2:19. Fíjate, el sólido fundamento, el sólido, ¿qué es sólido? Fuerte, macizo. Es algo donde puedes pisar la piedra angular, ¿se acuerdan? No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. ¿Se acuerdan? Ahí les puse la de 1 Corintios 3:11, pero busquen todas las que diga piedra angular, en Pedro, en Isaías, en por todas partes dice, el sólido fundamento de Dios sigue en pie. Él está parado, mis hermanos, como rey. Fíjate, teniendo este sello. No pierdan de vista esto, este sello. Y te acuerdas que el sello, mis hermanos,
Ve Ezequiel 9:4, Apocalipsis 9:4, Apocalipsis 14:1. Nada más te puse 3 citas, pero hay como 20. El sello es la señal. La señal es una tab. Y la tab es el cumplimiento o la plenitud del nombre sobre ti, en tu frente. Por eso cuando él escanea o hace el reconocimiento facial y no ve a Cristo, no ve su nombre puesto sobre ti, ¿sabes qué te dice? Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Pero si él ve su nombre, sus atributos, te dice, pásale, sí eres tú. Pero ¿sabes qué? Ya no soy yo. Gálatas 2:20 y 21. Es Cristo quien vive en mí. Y no rechazo lo que Él ya hizo en mí y por mí. Y por eso dice al final, conoció el Señor a quienes, ¿ya te fijaste? A los que son suyos. ¿Cómo podemos ser suyos? Cristo nos compró con su sangre. Sí, mis hermanos, los que están escaneados y los que les dice, sí te conozco. A otros les dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor sea para nuestro Señor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Mi hermano. Sí. Dijo que hay que ir al santuario de Sí. Dios. Sí. En la Biblia viene sus atrios, su casa, todo eso es lo mismo, ¿no? Sí, Decir que el atrio, el altar, el camino, su la puerta, su trono. Okay. O sea, Jesús, ve al santuario. ¿Quién es el santuario? Acuérdense que se divide, déjenme decirlo así, nos dice en su palabra que es el lugar santo y el lugar santísimo todavía. ¿Se acuerdan? Ambos son Jesús. El lugar santo es donde entramos en una primera fase, pero cuando llegamos al lugar santísimo es donde está la presencia de Él absoluta. No porque en el lugar santo no esté, no porque en el altar no esté, no porque en el camino no esté, no porque en la puerta no esté, sino es la plenitud. ¿Cuándo va a ser? Por eso les decía, esa tap, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesús es Aleph, el principio, y la tap, el final. Entonces, estamos en el Aleph, pero falta B, Dalet, Gimel. ¿Ya se fijaron? Falta Mem, Shin, oye, y Ayin, y claro, todas las letras, hasta llegar a ¿cuál? Tab, que es la última. Por eso es el primero y es el último, pero también es todas las demás letras. Y recuerden que son 28, no son 22, son 28 porque hay 6 letras que al final suenan diferente y tienen un significado y una pronunciación diferente. Entonces, hay diferentes atributos, no porque no sea el mismo Dios, es el mismo, pero cuando lleguemos a esa plenitud, es cuando vamos a estar allá. Okay. Ese va a ser el santuario, el lugar santísimo, donde Él va a decir, sí te reconozco, hace su escaneo y dice, pasas la huella digital o la huella de la cara, porque el rostro es Cristo. Entonces, pásale, te conozco. ¿Por qué? Porque tienes el nombre grabado, no en la frente, sino en todo nuestro ser, ¿sí? La cabeza es el símbolo de la frente, ¿no? Mi cabeza es Cristo. Entonces, la frente, pues es Cristo, no soy yo. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, mis hermanos? El santuario es nuestro Señor Jesús, el conocimiento pleno de su nombre. ¿Sale? Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor, mis hermanos. Un abrazo. Nos vemos el miércoles con su favor. Primero Dios, Señor. Primero Dios.